Descripción del xilófono. Xilófono. El xilófono es un instrumento de la familia de los de percusión y es utilizado tanto en el ámbito hogareño como en el de las orquestas sinfónicas. El xilófono consta de un número de barras resonantes de madera, con frecuencias correspondientes a las notas de la escala musical y ordenadas al igual que el teclado de un piano. Las barras están instaladas en posición horizontal y se sostienen sobre un material suave ubicado en los dos puntos nodales. La vibración es la misma que la de una barra libre. La frecuencia resonante de una barra se determina según las dimensiones de dicha barra. La frecuencia fundamental de las distintas barras corresponde a los tonos de la escala musical. Un resonador en forma de tubo es acoplado vertical u horizontal a cada barra para mejorar la unión entre la barra y el aire, lo que incrementa el sonido producido. Los sonidos se producen mediante el golpeteo de las barras con dos martillos cuyas puntas están recubiertas de fieltro. Los xilófonos se fabrican en rangos de frecuencia de la fundamental entre 2 a 4 octavas. El rango de frecuencia más empleado es el que va desde Do3 hasta el Mi7. Si damos un puñetazo a una mesa, o golpeamos una puerta con los nudillos, o incluso damos un pequeño golpecito en nuestra taza de té con una cuchara, se producirán sonidos que serán fácilmente reconocibles. Nuestro lenguaje habitual está lleno de palabras referidas a lo que llamamos sonidos impulsivos. Algunas de ellas son golpear, palmear y chasquear. También los mismos son producidos en forma intencional por los instrumentos musicales. Es posible que usted haya notado que esta lista forma una secuencia con características propias, porque primeramente aparecen ruidos más abruptos, que son generados por objetos más duros que aquellos que aparecen hacia el final de la misma. Nuestro lenguaje también posee una vasta cantidad de adjetivos que describen dichos sonidos. Llamativamente, muchos de los nombres de estos fenómenos acústicos provienen del nombre que recibe la fuente generadora del sonido, las cuales son fuentes que producen sonidos con ciertas características especiales. Así la humanidad ha podido identificar la presencia de un elemento común en los sonidos producidos al golpear dos objetos de metal, o dos bloques de madera, de los cuales surgen los calificativos de madera o metálico. Así también, la palabra cristalino o vidrioso, retintín, hueco o profundo e incluso mojado, dan la impresión de poseer características sonoras diferentes. La correlación entre los sonidos impulsivos y las fuentes que los generan es muy íntima debido a su frecuencia. La particularidad del sonido, sea metálico o hueco, por ejemplo, sobrevive durante su transmisión, ya sea que se dé esta a través de líneas telefónicas antiguas o inclusive, si se emplea algún altoparlante. Tampoco se modifica cuando uno los experimenta en habitaciones de diferentes tamaños y formas. Es esta característica especial de la respuesta humana a los sonidos impulsivos, que nos lleva a las preguntas fundamentales que luego procederemos a explicar. ¿Cuál es la naturaleza física de cualquier sonido desde que viaja por el aire hasta que llega a nuestras orejas? ¿Cuál es la naturaleza de la percepción? O, para decirlo de otro modo, ¿cómo puede nuestro sistema nervioso procesar los sonidos que llegan hasta nuestros oídos? ¿De qué modo la mente humana sintetiza las propiedades de los sonidos que son, de algún modo, interesantes o importantes para ella? Una orquesta es un conjunto musical, usualmente bastante grande y que cuenta con instrumentos de cuerdas, de metal, con secciones de instrumentos de vientos, de madera y posiblemente con una sección de percusión. El término orquesta deriva del nombre de una zona frente al escenario de la antigua Grecia reservado para el coro. La orquesta creció por adición entre los siglos XVIII y XIX, pero durante el siglo XX no cambió demasiado su composición. Una orquesta completa, aproximadamente con 100 músicos, puede ser llamada en muchos casos orquesta sinfónica u orquesta filarmónica. Estos prefijos no necesariamente indican una diferencia estricta ni en la constitución instrumental ni en el rol de la orquesta, pero pueden ser útiles para distinguir diferentes conjuntos establecidos en una misma ciudad, como ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Moscú y la Orquesta Filarmónica de El Salvador. Una orquesta sinfónica tiene generalmente más de 80 músicos en su lista, solo en algunos casos llega a tener más de 100, pero el actual número de músicos empleados en una interpretación particular puede variar según la obra que será ejecutada, y el tamaño del lugar en donde ocurrirá la presentación. Una orquesta de cámara puede constar como mucho de 50 miembros. Algunas son mucho más pequeñas que eso. La orquesta sinfónica típica consta de 4 grupos proporcionales de instrumentos musicales similares, por lo general aparecen en las partituras en el siguiente orden, con sus respectivas proporciones indicadas.
vientos de madera, un flautín, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, un clarinete bajo, 2 fagots y 2 contrafagots. Instrumentos de metal. De 2 a 6 cuernos, de 2 a 5 trompetas, de 2 a 3 trombones tenores, de 1 a 2 trombones bajos y una tuba. Percusión. Timbales, redoblante, bombo, platillos, xilófono, triángulo, piano, celesta, etc. Cuerdas. Arpa, de 16 a 30 violines o más, de 8 a 12 violas o más, de 8 a 12 chelos o más y de 5 a 8 contrabajos o más. Ocasionalmente aparecen instrumentos tradicionales del grupo, de viento, tales como el saxofón y el eufonio. Algunos de estos instrumentos son considerados el corazón de la orquesta, y solo en raras composiciones orquestales no son requeridos. Otros instrumentos enumerados son considerados instrumentos auxiliares, y son requeridos con menor frecuencia, pero aún se los llama estándares. Hacia finales del siglo XIX los trabajos sinfónicos requerían de todos los instrumentos auxiliares, al igual que de un gran número de cuerdas, usualmente incluyen la frase para gran orquesta en sus títulos completos.